Vamos a entrar en el tema que tenemos en el día de hoy, que nos compete en el día de hoy. Estuvimos hablando eh, la emisión anterior, ¿no? Estuvimos hablando acerca de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 6, que dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo a Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, a Elijoret y Ahías, hijos de Sisa, que fueron secretarios. Tuvo a Josafat, hijo de Ahilud, que fue el canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar fueron los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores, como jefe de los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, era el ministro principal y amigo del rey; Aizar era mayordomo; y Adonirán, hijo de Abda, era el tesorero. Estaba sobre todos los impuestos o tributos que se recogían. Sí, ese fue el pasaje que nosotros utilizamos para ir, como dijera, ubicándonos para aquellos que apenas se conectan hoy, aquellos que apenas están entrando a nuestra transmisión en este momento, para que se ubiquen. Estuvimos charlando de que a todos nosotros, así como el rey Salomón designó oficios en el reino, así también nuestro Dios es el rey, es el que designa nuestras funciones en esta tierra. Estuvimos hablando que todas las funciones son diferentes, no son iguales las unas de las otras, y todas las funciones están acorde a nuestras cualidades, tienen diferente dignidad y lo que dijimos, que las funciones son diferentes. Esto lo estuvimos hablando bastante profundamente en la emisión anterior. ¿Qué vamos a tomar hoy? ¿Qué es lo que vamos a dedicarnos hoy? Vamos a hablar de qué cosas tiene en cuenta, el rey para delegar asignaciones en esta tierra. Cuando hablamos del rey nos referimos al Señor, que es la cabeza de la iglesia, la cabeza de todos nosotros, es nuestra cobertura principal. Y el Señor es el que dirige nuestras vidas, es el que nos designa ministerios a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que a unos puso Dios en la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nuestro Dios es el que va ubicando personas, o el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia va colocando asignaciones. Entonces, como rey, ¿qué cosas tiene en cuenta para delegar asignaciones en esta tierra? Es bueno saberlo porque a veces nosotros pensamos que podemos ser lo que nosotros queremos ser en esta tierra o que queremos hacer. Ese es nuestro pensamiento. Yo quiero ser o hacer X cosa y eso es lo que yo voy a hacer, pero tú no sabes si eso es lo que realmente Dios quiere que tú hagas. Entonces, estas cosas es bueno saberlas, todas estas cosas es bueno saberlas para nosotros poder estar acorde a el Espíritu de Dios, acorde a las designaciones del Espíritu de Dios y no estar haciendo nosotros nuestros propios planes. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que
muchas personas se autoproclaman, ¿no? Ser X cosa o Y cosa, se autoproclaman pastor, se autoproclaman evangelistas, en fin. Y después es cuando vienen los fracasos, vienen los enredos, porque la persona se colocó donde quiso y no donde Dios quiso. Y se puso a hacer el oficio que él quería, mas no lo que Dios quería. Yo les estaba diciendo a ustedes que de muy buena gana me hubiera gustado ser cantante, ser adorador, cantar alabanzas al Señor, eh, hacer presentaciones en diferentes países, cantando, con luces, con grupos. Eso me hubiera gustado a mí, pero yo no tenía, pues, o no tengo las cualidades suficientes como para esto. Primeramente, pues yo no sé de música. Segundo, nunca me ha llamado la atención estudiar la música. Tercero, yo no sé componer canciones. Y cuarto, pues la voz mía no creo que sea la más hermosa como para eso. Entonces, son unas cosas que a veces uno quiere hacer, pero que hay unas cosas que no cuadran. Y por eso a veces uno ve personas que cantan, pero que no sé, no le veo ninguna clase de digamos, de estar acorde a todas estas cosas, sino que son personas que tuvieron el deseo y lo hicieron, pero que realmente no tienen los conocimientos ni la voz para estas cosas. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Entonces, no es cuestión de lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere o lo que Dios desea y necesita que tú hagas en esta tierra. Bueno, ¿qué cosas tiene en cuenta nuestro Dios o nuestro Señor para delegar asignaciones en esta tierra? Bueno, lo primero es que Dios identifica una necesidad en esta tierra. O sea que eh, las asignaciones tienen que ver con una necesidad que hay. Para hacerme entender, o sea, todas las asignaciones o ministerios que se realizan en esta tierra están basados a suplir una necesidad. Nuestro Dios ve las necesidades y entonces es donde Él busca la manera como suplir esa necesidad. Por ejemplo, estaba el caso del pueblo de Israel en el tiempo de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y eran aproximadamente 72 personas. Eran las 12 tribus que ya se estaban formando para formar lo que es el pueblo de Dios, hijos de Abraham, y que iba a ser el pueblo escogido de Dios, formado por el mismo Dios, para poblar la tierra prometida. Pero en el tiempo de Jacob, con sus hijos, se aproximaba una hambruna de 7 años. Ellos estaban viviendo en Canaán. Y Canaán, pues, es una tierra muy desértica, que no tiene mucho para cultivar. Y se venían 7 años de hambre. Dios le había dado a Faraón un sueño donde él veía 7 vacas gordas, refiriéndose a 7 años de abundancia, y que luego vendrían 7 vacas flacas que se comerían a las gordas y quedarían igualmente de flacas, queriendo decir que vendrían 7 años
que acabarían con toda la abundancia de los 7 años anteriores y seguiría una escasez bastante fuerte en toda la tierra habitada. ¿Qué quiere decir eso? Que al pueblo de Dios se le avecinaba una hambruna que podía acabar con ese pueblo escogido que Dios tenía para poblar la tierra. Si Dios no mete su mano, su pueblo iba a acabar, iba a morir de hambre. Entonces Dios ve esa necesidad y es cuando mira dentro de los hijos de Jacob a cuál de ellos podría utilizar. Y dentro de los hijos de Jacob encontró a José. José tenía todas las cualidades, toda la sabiduría que Dios andaba buscando, que Dios necesitaba. Entonces Dios escogió a José por la necesidad que había de que iba a venir 7 años de hambre. Entonces necesitaba una persona que llegara al gobierno de Egipto y que tuviera autoridad para poder suplir las necesidades de su pueblo en ese tiempo. Entonces cuando Dios escoge a José, entonces la asignación que Dios le hace a José se la hace debido a una necesidad que había en ese entonces. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad de que un miembro de la familia llegara al gobierno de Egipto y tuviese autoridad para suplir todas las necesidades económicas o de alimentación del pueblo de Dios, de las 12 tribus. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que Dios hace aquí había una necesidad. Y debido a esa necesidad, Dios escoge el candidato. Entonces, ve la necesidad. Segundo punto que usted ve aquí, busca un candidato en esta tierra para utilizarlo, para suplir esa necesidad. ¿Qué es lo que te quiero decir yo con esto? Que nuestras asignaciones en esta tierra no es un juego. Nuestro ministerio no es un juego. No es para yo divertirme, no es para yo jugar, no es para perder el tiempo, porque mi asignación en esta tierra tiene que ver con una necesidad que yo debo cumplir, que yo debo suplir con ese ministerio que Dios me da. En mi caso personal, había un pueblo que no sabía cómo defenderse de los ataques del enemigo. Un pueblo atemorizado, un pueblo timorato, un pueblo con muchas falencias para defenderse de los ataques de los brujos, de los ataques de las tinieblas, de Satanás, de los demonios. Y Dios me llama a mí y me da todos los conocimientos para capacitar al pueblo. Entonces yo encuentro un pueblo que le tiene miedo a los demonios, un pueblo que le tiene miedo a los brujos, un pueblo creyendo en represalias. Entonces nadie se atrevía a enfrentar a los brujos porque después me venía represalia. Nadie se enfrentaba a los demonios porque después les venía represalia. Entonces estaba un pueblo amarrado, atado, un pueblo de que tengo que amar a los brujos y por eso no los atacaban. Un pueblo con muchas indecisiones, con muchas malas enseñanzas, desubicado, sin conocer sus armas, sin saber cómo usarlas. Y entonces Dios me llama para suplir esa necesidad.
en donde Dios me revela todas estas cosas, y de pronto usted va a ver un pastor, Pedro Carrillo, que se ve como sin misericordia con los brujos, que les devuelve las maldiciones, que les devuelve el baldón, y usted me ve a mí como alguien que viene desubicado, como alguien... No, mi querido amigo, todas estas cosas ya están cuadradas, habladas con el Señor, y yo fui colocado en este tiempo, nací en este tiempo, y estoy en esta tierra es para enseñarle a usted a defenderse y a no dejarse. Y yo he sido llamado para formar una iglesia fuerte, una iglesia guerrera, una iglesia que se sepa defender y que conozca todas sus armas. Entonces, como lo que yo enseño no está acorde a todas esas enseñanzas antiguas de amar a los brujos y no atacarlos y dejarse matar de los brujos, entonces usted no está acorde por eso. Pero la gente que está siendo víctima, que está siendo atacada, la gente que está muriendo, que está enferma, que está arruinada, que está con sus hogares destruidos, esa gente sí me entiende. Usted no me entiende porque usted no sabe de esto. Pero los que me entienden son los que están sufriendo con todo esto, los que reciben brujería tras brujería. Entonces van a entender nuestras enseñanzas porque las están viviendo. Entonces, ¿por qué nace este ministerio formando 1.000.000 de guerreros? Nace por una necesidad que había en esta tierra. Una iglesia escueta, sin protección, con unas enseñanzas erróneas fuera de contexto, unas enseñanzas y que ya Cristo hizo todo en la cruz y el diablo matando gente con brujería y los pastores enseñando cosas fuera de contexto diciendo que ya Cristo hizo todo en la cruz, que ya no tienen que reprender demonios, que no los reprendan. O sea, unas enseñanzas todas desubicadas. Y teníamos un pueblo siendo destruido, un pueblo atacado, un pueblo que estaba muriendo, y Dios nos llama a suplir esta necesidad. Nuestra asignación en esta tierra fue para suplir una necesidad. Entonces te estoy dando un ejemplo para que tú te ubiques con respecto a tu ministerio o a tu asignación o a tu llamado. Entonces, para esta razón es que te doy este ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar, ¿no? Otro ejemplo que te puedo dar. En esta tierra se necesitaba alguien que viniera a anunciar la venida del Mesías. Esa voz que clama en el desierto, un Juan Bautista se necesitaba en ese tiempo, y es cuando nace un hijo a Elizabeth que es ungido desde el vientre con esa misión. Entonces viene a suplir una necesidad. Así también fue llamado David a suplir una necesidad que había, porque el rey que había se había corrompido. Y así sucesivamente, o sea, todo ministerio que fluye en esta tierra es para suplir una necesidad que había. Por ejemplo, Dios llama a Moisés. ¿Por qué llama a Moisés? Porque había una necesidad.
¿Cuál? Sacar al pueblo de Israel. Y Dios llama a Moisés con esa misión para sacar al pueblo de Israel. Dios lo saca de Israel y ya Moisés cumplió con su misión, Moisés cumplió con su asignación y fue recogido por el Señor. Pero ahora había otra necesidad. ¿Cuál era la otra necesidad? Meter al pueblo en Canaán, en la tierra prometida. Y para esto se necesitaba otro tipo de ministerio, otro tipo de persona, diferente a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre de paz. Se dice que era el hombre más manso de esta tierra. Y con un hombre con esas cualidades no se podía entrar a la tierra prometida. Eso de ninguna manera. Y por eso Dios llama a otro, a Josué, pero Josué, su ministerio aparece porque había una necesidad. Espero que usted me entienda. La necesidad de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. La necesidad de conquistar la tierra prometida. Entonces, concluimos entonces que ningún ministerio aparece por aparecer. Los ministerios están en esta tierra para suplir una necesidad, para cumplir con un mandato en esta tierra. Entonces, por eso Dios busca el candidato. Ahora, hay veces que Dios busca el candidato, en el punto 3, que usted ve aquí, y no existe. A veces Dios busca a la persona indicada, pero la persona no existe. Entonces le toca a él engendrarlo y hacerlo nacer con todas las cualidades y con todos los requisitos que él quiere para que pueda cumplir con esta asignación. A ver si le hago entender. Se predica y se dice que desde antes de nacer ya Dios conoce tu ministerio y te ha dado tu ministerio desde antes de nacer y naces tú con el ministerio. No es así. No es así. En el caso de Jeremías, sí, porque en ese tiempo no había el candidato ya nacido. No existía el candidato como Dios lo quería. Entonces, Jeremías es engendrado por comisión divina con todos los dones y todas las cualidades que Dios quería y nace con su ministerio de profeta porque Dios lo necesitaba en ese tiempo y no existía. Entonces, por eso Dios viene y lo hace nacer, porque no había candidato con esas cualidades. Y tocó esperar hasta que naciera y cumpliera la mayoría de edad para que él pudiera realizar su ministerio. Porque ese era el candidato. A ver si usted me entiende, pero no en todos los casos fue así. En otros casos ya la persona estaba. Inclusive a veces habían 3 y 4 con las cualidades que se podían utilizar para suplir ciertas necesidades. Yo espero que usted lo vaya entendiendo. Entonces, no en todos los casos la persona nace con el ministerio. A veces tomamos la vida de Jeremías y la tomamos como un ejemplo para todo el mundo, y no es así. Para todo el mundo no. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Mire, le voy a explicar. Jesucristo llega a esta tierra, ¿verdad? Y necesitaba 12 para que hicieran parte de su ministerio. Dentro de esos 12 tenía que haber un ladrón.
una persona amante del dinero para que lo pudiera entregar. Y 11 que tuvieran otras cualidades muy distintas. Y dice la palabra que Jesús entró en oración. Ahora, ¿para qué entra en oración? O sea, entra en oración para escoger. O sea, no entró en oración para señalar los que ya habían nacido con ese propósito. No. Entre todos los candidatos que habían, él se mete en oración para escoger. Y es así como comienza a decir usted, 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 y fue llamando a los 12. Pero no dice que ya habían nacido para eso, sino que Jesucristo ora y analiza el corazón y las cualidades de cada persona para poder escogerlo. Entonces, hay que analizar algunas cosas, o sea, el corazón de la persona, las cualidades de la persona, muchas cosas hay que tener en cuenta que ahora vamos a ir analizando una por una. O sea, en todos los casos no es igual, en todos los casos no es igual, de que todos nacieron con ese ministerio, no. O sea, Dios mira si hay el candidato, si no lo hay, entonces toca hacerlo nacer, porque no hay más. Como en el caso de Jeremías y otros más, como el de Jesús y otros casos más. Ok. Seguimos entonces analizando todas estas cosas. Entonces dice, en el punto 2, él busca el candidato en esta tierra. Si no existe el candidato en esta tierra, entonces toca engendrarlo y hacer lo que nazca. Cuarto punto. La persona tiene que tener el temperamento y el carácter. O sea, primeramente el corazón. O sea, el corazón es la disposición, las intenciones de su corazón. O sea, Dios mira el corazón de la persona para poderlo escoger. Recuerden ustedes en el caso de David, donde todos los hermanos cumplían con las cualidades para ser rey, con las habilidades para ser rey, pero Dios dice, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El corazón. Entonces, por cuestiones del corazón, vamos a escoger a David. Pero dice el profeta Samuel, dice, pero estos tienen todas las cualidades. Tienen todo el temple, todo el carácter, todo el temperamento que se necesita para ser rey. Y dice Dios, pero no tienen el corazón. Y yo miro mucho el corazón de la persona para saber si la persona encaja para ese llamado que yo tengo para ella. Entonces el corazón influye mucho. Hay mucha gente que está en unos oficios, pero con un corazón que no está acorde, queriendo decir con eso que no fue Dios quien lo puso, que fue la persona misma la que se puso. O sea, son personas que de pronto pueden entrar al pastorado, pero buscando otros objetivos. Pueden ser objetivos económicos o objetivos carnales, o qué sé yo. El apóstol Pablo decía, hay muchos que andan por ahí con cuestiones sensuales. Y también dijo que hay otros que predican el evangelio, pero por ganancias deshonestas. Y hay otros que lo hacen por vanagloria. O sea, el apóstol Pablo decía que hay mucha gente en el ministerio, pero andan con un corazón que no está acorde a lo que Dios realmente quiere.
Entonces, el corazón influye mucho, el corazón de la persona influye mucho. O sea, usted de pronto se ha tropezado con personas que están en el ministerio, pero tienen un corazón malo, tienen un corazón maligno, un corazón avaro, un corazón lleno de lujuria. No sé, usted de pronto se ha tropezado con personas así, que usted ve que están en un ministerio, pero que su corazón no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la asignación. Queriendo decir con eso que fueron ellos que se pusieron, pero no fue Dios quien lo puso. Entonces el corazón influye mucho de la persona. Lo segundo está en el punto 4, que es el temperamento y el carácter. Temperamento y el carácter. El punto 4 que está aquí, es muy importante. Por ejemplo, el temperamento de Moisés era flemático. Moisés era flemático. ¿Cómo es el temperamento flemático? El temperamento flemático es muy calculador. El temperamento flemático es muy cuadriculado. El flemático es muy dado a la soledad, a la depresión, a la tristeza. Es una persona muy metida, muy ensimismada, es una persona muy, como le dijera, muy solitaria, muy introvertida, y es una persona muy calculadora, o sea, es una persona que para dar un paso saca cuentas. O sea, es una persona que cuando va a dar un paso se pone a sacar cuentas qué le conviene, qué no le conviene, que es una persona que parece un contador, parece un contabilista, parece para todo saca cuenta y para todo es una persona pragmática. O sea que todo tiene que ser medido, cuadrado, con estadísticas, con números, con sumas, con restas, con evaluaciones, con inventarios. Ese es flemático. Y Moisés era flemático. Era una persona calmada, no era una persona agresiva, no era una persona charlatán, hablador. No, era una persona muy callada, muy ensimismada. Y Dios necesitaba un flemático para esta misión que él tenía. Ahora, ¿cuál era la misión? La misión tenía dos partes y era sacarlo de Egipto y dar la ley. Y para dar la ley tiene que ser una persona que tenga muy claro esto de reglas, de ordenamientos, de organizaciones, y ese era Moisés. Y por eso Moisés fue escogido por Dios para colocar las bases, los reglamentos, las leyes, los estatutos, los decretos. O sea, él fue encargado para esto, porque su personalidad daba para eso. Por eso yo decía, este hombre es el hombre más manso de la tierra. Eso, para pelear con él es un problema. Entonces, pero yo lo necesitaba con ese temperamento y con ese carácter tranquilo, pasivo, no pendenciero, no peleonero, no así. Entonces, Moisés cumplió con su comisión, cumplió con su asignación en esta tierra. Pero entonces se presentaba otra necesidad.
la necesidad de conquistar a Canaán, pero Moisés no es de esos. O sea, Moisés no es de los que pelean. O sea, Moisés es de los que oran, es de los que interceden, es de los que se meten con Dios en el tabernáculo a buscar su presencia, a meterse en ayuno hasta que el rostro le brille. Moisés es de esos, pero eso de salir a pelear, de meter cuchillo, espada y estas cosas, él no era de eso. Pero Dios tenía allí a uno que le gustaba eso, que era Josué. O sea, Josué era guerrero por naturaleza. Ese era su temperamento, agresivo, peleonero, batallador, un hombre que amaba a Dios. Todos amaban a Dios, pero el temperamento era distinto. Entonces, cuando Moisés le dice, Señor, ¿y entonces a quién vas a colocar tú para que siga con este pueblo? Y le dice Dios, ahí está Josué. Ese es el bueno. Ese es el efectivo para eso. Seguro, sí. Tú te ponías a orar, pero él peleaba. Y a él le gusta eso. Le gusta coger las armas, le gusta, déjelo a él, déjelo, póngale las manos, que ese es el hombre, ese es el escogido para esa asignación de conquistar a Canaán. Entonces, lo que yo te digo es que Dios para asignar un ministerio en esta tierra, necesita saber conocer el temperamento y el carácter. O sea, tu llamado va acorde a tu forma de ser. Tu llamado va acorde a como tú eres. O sea, tu llamado, tu llamado no puede ir en contraposición a lo que tú eres. Un ejemplo, usted me ve a mí enseñando, usted me ve a mí orando, y yo no oro con las reglas que otros siervos enseñan. O sea, usted me ve orando a mí y yo le voy hablando claro y le voy diciendo, aquí yo no quiero ver muñecos ni quiero ver imágenes, me va a reventar eso con martillo y con todo. Y brujo que encuentre le mocho la cabeza y el que encuentre por ahí le voy dando. O sea, usted dice, oye, pero ese pastor ora raro. Porque la mayoría oran es, ay Dios mío, te amo, te bendigo. Señor, toca el corazón de los brujos, Señor, conviértelos. O sea, y usted me ve a mí que yo no oro así, sino que voy esmochando cabeza y enterrando espada. Usted dice, hey, pero ven acá, este pastor no ora con el amor y la misericordia. Es que mi carácter es así. Y Dios me llamó a mí para este ministerio de guerra espiritual con este carácter. Y Él sabía que yo tenía este carácter. Yo no sé si usted me entiende. Mi temperamento es colérico. El colérico es lo que llaman motor 4x4. O sea, el colérico es el que va para adelante, así le den palo, va para adelante. Así se estrella, va para adelante, y así le toca reventar quien sea, va para adelante. Y que obstáculo que venga lo va reventando. Ese es el colérico. El colérico es agresivo, el colérico tiene las metas claras, el colérico trabaja con metas, el colérico no hay obstáculo que lo detenga. El colérico es un el colérico es un rinoceronte. O sea, el rinoceronte es el animal ese que es fuerte,
tiene una fuerza tremenda. Eso cuando coge carrera, ¿quién lo detiene o quién se le mete por en medio? Tiene todo su esqueleto, está bien coordinado, con una fuerza y una solidez. Su piel es gruesísima que ni un piquete de mosquito le entra. Tiene dos cuernos adelante que el que se encuentre por delante lo revienta. Puede ser león, el rey de la selva, el que sea, va llevando. Porque el rinoceronte es así, una fuerza. Su piel, su cuerpo, todo es así. Ese es el colérico. El colérico es así. El colérico va para adelante y va reventando lo que encuentre, pero de que cumple, cumple. Entonces, Dios llama a la persona teniendo en cuenta el temperamento, teniendo en cuenta el carácter, para poderle asignar. Entonces, Dios llama a Josué con un carácter fuerte, guerrero, para una misión muy distinta a la de Moisés, que Moisés era flemático, tranquilo, pacífico. O sea, Dios dice, este tipo no me sirve para eso, para esta pelea no me sirve. Para enfrentarse con espada, mucha cabeza, meter espada, este hombre no me sirve. Y tocó cambiar y meter a uno con esas cualidades. Entonces el corazón influye, el temperamento tiene mucho que ver, el carácter es muy importante. Temperamento y carácter es muy distinto. No vaya a confundir eso. O sea, el temperamento es digamos, tu gracia. El sanguíneo es hablador, charlador, habla con todo el mundo, hace amigos donde sea. Mientras que el flemático no, el flemático es callado, es introvertido, es ensimismado. Entonces la gracia del uno no es la misma la del otro. Y el sanguíneo no se pone a estar buscando amistades ni nada. El colérico, el colérico anda con las metas metidas en la cabeza y no tiene que ver con más nada. Yo vine a hacer esto y para allá voy. Ese es el colérico. Y el que no me cuadre, le mocho la cabeza al que no me cuadre, lo ahorco. Por eso usted ve a Pablo. Pablo era colérico. Y Pablo le dijo Pablo era colérico y Bernabé, que era su compañero, era flemático. Imagínense esos dos temperamentos contrarios. Y entonces el flemático es consejero, el flemático espera a la gente, el flemático es conciliador, el flemático. Y entonces se llevaron a Marcos a viajar con ellos. Y cuando comenzaron a levantarlos a piedra, Marcos salió corriendo. Pero Pablo es de los que pueden haber piedra, lo que sea, que él va para adelante. Y dejaron a Pablo privado allí, o sea, sin conocimiento. La gente creía que estaba muerto por la cantidad de piedra que le habían dado. Pero al poco rato Pablo se levanta de debajo del poco de piedra, se levanta y dice, ¿para dónde que vamos ahora? Oye, pero si te acaban de levantar la piedra, muchacho. Mira la cabeza cómo la tienes. Todo reventado. Y no, vamos a limpiarnos y vamos para adelante. Ese es el colérico. El colérico no se pone a tan delicadito y no sé qué. No. El colérico va para adelante. Y entonces le dice Bernabé, bueno, al siguiente viaje vamos a llevarnos a Marcos. ¿A quién? A Marcos. Eso fue el que salió corriendo cuando vio las piedras. Sí, a ese tipo no lo quiero aquí.
Ese tipo no lo quiero aquí. Y Bernabé es de los que hay que ayudarlo, hay que irlo formando. Aquí no quiero gente aguada, gente que corre, gente que sale huyendo. Aquí no quiero gente así. O sea, el apóstol Pablo era así rígido, era de un carácter fuerte, fuerte. Y usted ve a Pablo que le dice al brujo Bar Jesús, le dice que Bar Jesús, hijo de Jesús, que vas a hijo de Jesús, hijo del diablo, te voy a dejar ciego. Y yo me imagino las monjitas de la caridad que se conectan por aquí conmigo aquí a veces. Me imagino que le dirían, anda, ¿cómo dejó ciego en vez de orar por el brujo? En vez de tener misericordia por el brujo para que se convirtiera, lo dejó ciego. Yo imagino las hermanitas de la caridad que a veces se conectan conmigo aquí en el chat. Se hubieran puesto a llorar ahí. Pero Pablo era de los que iba dejando ciego, muchando cabeza y iba reventando el que se lo atravesaba. Porque ese era su carácter y Dios lo llamó, fue así con ese carácter. Entonces, cuando Dios te llama, Dios tiene en cuenta tu corazón, tu temperamento, tu carácter. Dios tiene en cuenta todo. Tiene en cuenta, o sea, Él te llamó a ti teniendo en cuenta todo lo que tú tienes. No influye solamente una cosa, muchas cosas influyen para tu llamado. Todo eso téngalo usted en cuenta, o sea, todo eso influye. Ahora, dice aquí el punto número 5, que tenga las habilidades. Que tenga las habilidades. Oye esto. Y en el 6º punto dice que tenga las cualidades o dones. ¿Qué diferencia hay entre habilidades y cualidades? O sea, son dos cosas muy distintas. Así como hablamos del temperamento y el carácter, aquí dice habilidades y cualidades o dones. Todo lo que Dios tiene pendiente para tu llamado. Un ejemplo, mire. Aquí en 1 de Reyes 4 dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron sus jefes, o sea, las personas que él le asignó ministerios en el reino. Primero, Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eli-Joref y Ahías. Esos eran hijos de Sisa. A estos los puso por secretarios. Escucha bien. A estos los puso por secretarios. Oye, pero si ahí había un hijo del sacerdote Sadoc, ¿por qué no lo puso como sacerdote? Mi querido rey, ¿por qué no lo puso como sacerdote? Lo que pasa, Pastor Pedro, nos dice el rey, es que a este hombre le gustaba era sacar cuentas. Todo lo escribía, todo lo organizaba. Era muy organizador. Tenía libros donde tenía cosas cuadradas, cuánto se ganaba, cuánto se gastaba. A este hombre le gustaba tener todo escrito. Le gustaba tener notas, le gustaba anotar las actividades de mañana, de pasado, y tenía un registro de todas las actividades de hace un año. Entonces, ese hombre, las cualidades que él tiene de organización, yo las necesito, no como sacerdote, sino como secretario. Este hombre tiene unas cualidades espectaculares como secretario. Entonces sí, yo sé que es hijo de sacerdote, pero a veces los hijos de pastores no todos salen pastores. Porque es que cada quien tiene que ir con su ministerio. Y el ministerio tiene que ver con tus cualidades. ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú quieres saber cuál es tu asignación en esta tierra, dime qué habilidades tienes. O sea,
¿A qué me refiero con habilidades? Para que nos vayamos entendiendo. Un ejemplo, Mike Tyson, Muhammad Ali, fueron hombres que sobresalieron mucho en el boxeo. Ahora, ¿cuáles fueron sus habilidades? O sea, sus habilidades tienen que ver mucho con su contextura física. Sus habilidades eran para el deporte y en especial para el boxeo. Ali tenía una fortaleza física y una habilidad física para el boxeo, mientras que Mike Tyson era su fuerza, que no le importaba que lo golpearan con tal de que le den oportunidad de meter uno. Y con uno que metiera acababa con el que sea. O sea, dame todos los golpes que quiera, pero voy para allá. Y aunque sea pequeño y le pongan esa gente grande, y tú puedes ser muy grande y muy fuerte, pero como me dejes entrar, pierdo. Porque con uno solo te desbarato. Entonces, este hombre era su fuerza. Entonces, la fuerza es una habilidad, la fortaleza física es una habilidad. Esas son habilidades físicas. ¿Qué te digo yo? O sea, habrá unas personas que pueden servir para otra cosa, más no para el boxeo. Hay otras personas que tienen otras habilidades, como para el fútbol. ¿Por qué? Porque la fortaleza de ellos no está en las manos, sino en sus pies. Hay otras personas, como por ejemplo eh, eh, los atletas que ganan maratones, que generalmente son gente de allá de Kenia, de África. Esa gente, su contextura física, su sangre, tiene más oxígeno que cualquier otra persona. No sé por qué. Pero la gente negra en África, sobre todo los de Kenia, en cualquier examen médico pueden salir positivo de doping sin tenerlo. ¿Por qué? Porque le sale la sangre con más oxigenación de lo normal que otras personas. O sea, son personas que te pueden correr 2 horas, 3 horas y van como si nada, con una frescura, como si nada, y aceleran cuando les da la gana y dejan regado a todo el mundo. Y si tú miras las maratones en todo el mundo, uno de Kenia va hasta ahí, o de primero o de segundo, pero van hasta ahí. ¿Por qué? Porque la contextura física de ellos es para eso, para maratones largas, más no tienen la velocidad. Ahora, ¿dónde están las personas que tienen esa habilidad? También son negros, raza negra, pero su fortaleza está en las piernas y la mayoría son de acá de las islas del Caribe, ¿verdad? Y tú vas a ver que siempre van a salir los mejores en atletismo, tienen que ser negros, pero de estos lados acá, no del África, sino de acá, porque la velocidad está en sus piernas. O sea, son esas aves, ¿cómo que se le llama? Los correcaminos, esos que son tan rápidos, son las gacelas del atletismo. Entonces, fíjate que las habilidades de uno no son las mismas habilidades de otro. ¿Qué te quiero decir? Que los de Kenia siempre andan buscando maratones para participar, tanto de hombres como mujeres, porque sus habilidades resaltan en esa área. Los vamos a ver si alguno me está escribiendo aquí eh, de algo por aquí. Entonces, ¿cuál es la habilidad
tuya? ¿Cuál es tu habilidad? Según tu habilidad es que Dios te va a usar. O sea, Dios no te va a meter en un lío de ponerte a correr maratones cuando tú no aguantas una cuadra de... No, tú no vas, Dios no te va a meter ahí. Así como metió a Josué en lo suyo y metió a Moisés en lo suyo, así te va a meter a ti, en lo tuyo. O sea, no te va a meter en una cosa distinta. A eso me refiero con habilidades. Habilidades. Mira, en el ministerio hay gente buena para hablar. Yo soy bueno para hablar, ¿verdad? Yo me pongo a hablar aquí y aquí duramos 3 horas hablando aquí y a mí no se me acaba el repertorio. Hablo sabroso aquí, chévere, porque y hay otros que, que con 10 minutos se les acaba el chip, se les acaba el cassette y ya no tienen más nada que hablar. Pero yo te puedo hablar aquí toda la mañana, tranquilo, sin esfuerzo. Esa es mi habilidad. ¿Y por qué Dios me puso aquí en este canal a hablar con ustedes aquí, a hablar hasta por los codos? Porque esa es mi habilidad. Esa es mi habilidad. Ahora, ¿cuál es la tuya? Tu habilidad está en tu voz para cantar. Tu habilidad está en... Mira, hay gente que tienen una gracia para hablar, que cada vez que hablan lo hacen reír a uno. Oye, hablan y uno se ríe, tienen una gracia para hablar, o sea, cada quien tiene lo suyo. Oye, cada cosa la hacen chiste y yo para echar chiste soy malísimo, malísimo, malísimo. Pero hay gente que tiene esa facilidad. Entonces, lo que yo te digo es eso, que lo que yo te digo es eso, que tú tienes unas habilidades y Dios las tiene en cuenta cuando te va a usar. Ahora, tus dones, tus cualidades, esa es otra cosa muy distinta. O sea, una cosa es la habilidad física, lo que tú sabes hacer físicamente hablando, y otra cosa son tus dones. Un ejemplo, un ejemplo. Dios necesitaba a José con esa cualidad o don de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque él lo iba a enlazar con, con los siervos de Faraón que estaban en la cárcel. Dios lo iba a conectar con ellos, pero la conexión era con esos sueños. ¿Por qué? ¿Por qué con esos sueños? Porque es que Faraón había tenido unos sueños y ese hombre nadie se lo había podido descifrar. Y Dios necesitaba conectar a José con Faraón, pero primero tenía que buscar un enlace divino con los siervos de Faraón que estaban presos ahí, y por eso Dios dijo, él tiene que ir a la cárcel. Oye, pero injustamente como sea, pero él tiene que ir a la cárcel, porque allá en la cárcel hay dos que trabajan con Faraón y yo necesito empiñarlo, necesito encajarlo con ellos, necesito cuadrarlo con ellos, unirlo con ellos, para que esta gente me le haga el puente con Faraón. Y así fue, y así fue. En donde Dios todo lo cuadró, pero con los dones que tenía José, fue que Dios lo llevó a esa posición por los dones que tenía. Entonces, los dones tienen mucho que ver con tu asignación. Ahora, tú me dices a mí, yo quiero cantar aunque Dios no me ha dado el don para cantar. No tengo los dones para cantar. Oye, eh, eh,
¿Qué te digo yo? O sea, ¿qué te digo yo? Si tú no tienes los dones para cantar, muchacha, tú te estás metiendo donde no es. Pero es que yo quiero cantar. Vea, tú quieres cantar, pero tú no estás llamada para eso. Porque tú no tienes los dones para eso. Mira, tú dices en la iglesia, una iglesia de 100 personas, tú dices, ¿a cuánto le gustaría pertenecer al ministerio evangelístico para repartir tratado en la calle y predicar en la calle? Te levantan la mano dos o uno. Yo quiero, ok, está bien. Pero como usted diga, ¿cuántos quieren cantar en el grupo de alabanza? Dios mío, te salen 99 de los 100. Y el que no levantó la mano porque es sordo y no escuchó. Pero todos quieren estar cantando allá. Y tú lo pones a escuchar después. Vamos a hacer un ensayo a ver para escucharle las voces. Oye, unas voces horribles. Y eso cantan los instrumentos por un lado y ellos por otro. O sea, todos cantan en re. Ninguno canta en do, ni en fa, ni todo en re. ¿Cómo así en re? Enredado. Todo el mundo enredado los instrumentos por un lado, ellos por otro. Pero ellos quieren estar ahí cantando. Entonces, es una cosa muy distinta. O sea, tú tienes que entender que tu llamado tiene que ver con los dones que tú tienes. Ahora, Dios me dio unos dones a mí de interpretar sueños. ¿Yo qué voy a inventar? A ponerme aquí a hacer otra cosa, a inventar otra cosa. O sea, esto tiene un porqué. Dios me dio esto de interpretar los sueños, las visiones, tener ministerio profético, ayudar a los profetas y todas estas cosas. O sea, todo esto tenía una misión, porque no solamente nosotros aquí formamos guerreros, sino que también tenemos una escuela de profetas ayudando a los profetas, para que los profetas también sepan realizar su ministerio. Entonces, de pronto usted sí tiene el don para cantar, tiene una voz muy hermosa, armoniosa, baja acorde, sí, ok. Entonces, tu llamado tiene que ver con tus dones. Si tú no sabes enseñar, oye, ¿cómo vas a decir que tú eres maestro? Si tú no sabes enseñar. O sea, el que es maestro tiene que ser una persona. Si usted es maestro, tiene que gustarle leer. Si usted me dice que es maestro y a usted no le gusta leer, usted me está mintiendo. ¿Por qué? Porque el maestro le gusta investigar. El maestro le gusta leer. El maestro le gusta estar metido buscándole la entrada a todo. Entonces, eh, eh, tus dones van a clarificar mucho tu llamado, tus dones. Ves mirando a ver cuáles son los dones que tú tienes. Ves mirando, o sea, los dones son los que te ubican. En los míos, ¿cuáles son mis dones? Oye, discernir demonios. Yo discierno los demonios, los trabajos de brujería, los entierros, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para eso? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pastor, ¿y no será que Dios lo llama para otra cosa? ¿Qué me va a llamar si yo veo demonios por todos lados? Yo nomás veo los demonios de la gente. Yo me pongo a orar a la gente y le veo toda la demoníaca que tiene. O sea, yo no puedo decir otra cosa. ¿Para qué me va a llamar Dios? Una persona se manifiesta en los demonios y enseguida, ¡ram! Ese, este y este otro. Y el Señor me dice, atácalo por aquí, atácalo por allá, en tierra, aquí, gana esto. O sea, esa es una cosa que la gente cree que yo fui brujo. Y dice, este como que fue. No, no, yo nunca fui brujo, ni visité brujo, ni nada de esas cosas. Yo no tenía nada que ver con eso. Pero los dones que Dios me dio es para eso. Para identificar demonios, brujos, entierros, bebedizos. O sea,
A eso fue que Dios. Tú me dices a mí que sueña, yo te digo qué demoniera tienes. Oye, una cosa que me viene así, ¡guas! Entonces, los dones míos, yo soy muy claro. ¿A qué me llamó Dios? Yo soy muy claro. Y yo tengo que ser bien claro. Yo no me puedo poner a inventar ni a hacer otra cosa. Si usted me invita a predicarme a su iglesia, aténgase, porque yo voy a reventar demonios allá. O sea, no. Como una vez que me invitó un pastor y me dice, pastor, pero aquí no saque demonios. Y entonces, ¿para qué me traes? ¿Tú para qué me traes aquí? ¿Para qué me metes aquí? No, porque es que no estamos de acuerdo, entonces, pero ¿para qué me traes? No, y como usted es famoso y para que traiga gente, pero tú cómo me vas a decir a mí que no saque demonios si eso es lo mío, muchacho. Yo no sé hacer más nada. Yo no sé hacer más nada. O sea, tú me llevas a la iglesia, yo te puedo predicar lo que tú quieras, pero después que predique voy a sacar demonios. Porque es que eso es lo mío. Yo no sé predicar sin sacar demonios. Eh, eh, no sé si usted me entiende. Entonces, ¿cuáles son tus dones? ¿Tienes visiones? ¿Tienes sueños? ¿Tienes don de sanar? ¿Tienes don de liberación? ¿Cuáles son tus dones? Dones para cantar, dones de evangelista, dones para enseñar. ¿Cuáles son tus dones? O sea, los dones tuyos identifican mucho tu llamado, identifican mucho tu asignación, para que nos vayamos ubicando, ¿no? Nos vayamos ubicando. Yo creo que ya usted se está ubicando ya cuál es su asignación en esta tierra. Yo creo que ya se está, o sea, en el sexto punto, ¿cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los dones? Ahora, Dios te va a entrenar para cumplir con esa asignación, el punto 7, y Dios te va a ubicar en el área de tu asignación. Eh, esos dos puntos, vamos a ver si los tratamos de una vez para salir de esto, porque nos va a quedar esos dos puntos ahí y nos va a quedar corto esto. Entonces, el punto 7, Dios te va a entrenar para la asignación que tú vas a cumplir. Dios te va a entrenar. Y el entrenamiento a veces no es nada bueno, ¿sabes? El entrenamiento a veces no es que sea tan agradable. Yo personalmente fui entrenado por Dios. Eh, yo comencé a ver demonios en mi casa. Yo dormía con el bombillo encendido porque me daba miedo. Yo sentía los ruidos, yo sentía los pasos, yo veía los espíritus cuando caminaban y yo creía que todos venían por donde mí a atacarme. Y yo andaba con los nervios alterados, que yo tenía que dormir con el bombillo encendido y con la radio sonando allí para yo poder dormir porque tenía miedo. De noche tenía los nervios, pero bien de punta. Y eso fue un entrenamiento bravo que yo sufrí, metiéndome Dios en todas estas cosas, hasta que le fui encontrando el meollo a la situación. Y de pronto tu llamado tiene que ver con tu entrenamiento. Me decía un varón que estuvo en la droga, ¿no? Un pastor muy querido, amigo mío, estuvo en la droga. Sus padres pues sufrieron mucho con él estuvo en la droga muy metido. Y este hombre hoy es pastor. Y hablando con él, porque él tiene
hogares de rehabilitación en México. En muchas ocasiones yo lo invité aquí a este canal cuando hablábamos de estas cuestiones de la muerte y la droga. Yo los invitaba porque son gente muy versada en el asunto, yo no tanto. Y estos hombres lo que me decían era que ellos tenían hogares de rehabilitación, rehabilitaban personas con problemas de droga. Y yo le dije, ¿y cómo aprendiste tú eso? ¿Quién te enseñó a ti eso? Me dice, pues Dios. ¿Y cómo te lo enseñó? Viviéndolo. O sea, él fue entrenado, perdido en la droga. Oye, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que fue un entrenamiento? Lo que los padres no sabían era que Dios estaba entrenando a este hombre para un ministerio grande. Y Dios lo estaba pasando por todas las situaciones donde Él le enseñó todo lo que sufre un drogadicto, todos los problemas que vive un drogadicto para Él poder entender al drogadicto. Y así como Él salió a ayudarlos a ellos a salir. Y eso fue un entrenamiento. Y de pronto los entrenamientos no son tan agradables. No son tan agradables. Pero así son. O sea, el entrenamiento de Moisés. Escucha bien. El entrenamiento de Moisés. ¿Cómo Dios entrenó a Moisés? Moisés vivía en casa de Faraón. Imagínate, vivía como un príncipe delicado, un príncipe que estudiaba en las mejores universidades, consentido por la madrastra, tenía sirvientes de toda clase. Y este hombre se creía el faraón, el mini faraón, porque era nieto supuestamente de Faraón, hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y este hombre se creía el dueño y golpeaba a quien quería y mataba a quien le daba la gana. Y hasta que se metió en un problema y le tocó salir corriendo y huyó al desierto de Oreb, al desierto, sale al desierto y se casa con la hija de Jetro. Y Jetro era un pastor de ovejas. Y entonces, ¿a qué lo puso a hacer? ¿Qué lo puso a hacer Jetro? A pastorear ovejas. Entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo llevó a pastorear ovejas allá en el desierto. Y él, pastoreando ovejas, conoció el desierto, los lugares peligrosos del desierto, los animales del desierto, el clima del desierto, y comenzó a valorar las ovejas, a cuidarlas, a llevarlas juntas, a pastorearlas. Dios lo entrenó con ovejas naturales para después ponerlo a pastorear ovejas espirituales, que fue el pueblo de Israel. Ahora, ¿para dónde lo llevó Dios? Oye, para el mismo desierto donde él estuvo. ¿A dónde lo llevó Dios? A un desierto que él lo conocía. Él conocía ese desierto como la palma de su mano. Y Dios lo llamó en el monte Oré. ¿Y cuál es el monte Oré? El mismo monte Sinaí, donde él se subió allá y duró 40 días y 40 noches y vino con el rostro resplandeciente, porque él ahí se metía y hablaba con Dios. Y Dios se le presentaba en zarza y hablaba. Entonces él conocía el monte Oré, o sea, el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley. Dios lo entrenó en ese desierto 40 años para que conociera el desierto y aprendiera a pastorear ovejas, porque iba a pastorear ovejas, pero espirituales, a un pueblo. Entonces, a nadie le va a gustar ese entrenamiento. Oye, pero me hubiera puesto un maestro que me explicara. No, es que tú tienes que vivirlo para que tú puedas valorar esto.
Entonces, tú tienes un llamado, espera el entrenamiento. Espera el entrenamiento porque me decía otro que él trabajaba en la cárcel, predicaba en la cárcel, llevaba útiles de aseo a los de la cárcel, iba 3 veces a la semana a la cárcel a predicar, tenía una iglesia en la cárcel. Y yo le dije, oye, pero tú, ¿por qué no cogiste para otro lado? ¿Por qué te fuiste para allá, para la cárcel? Allá no voy, yo nunca he ido a predicar en la cárcel, nunca, no me nace. Y me dice, lo que pasa es que yo estuve preso, yo duré 5 años preso ahí, y yo sé lo que se vive ahí, yo sé lo que sucede ahí, yo sé el hambre que uno pasa, yo sé las dificultades que uno pasa, y yo conocí la gente ahí, los buenos, los malos, todo lo conocí ahí. Y mientras yo estaba ahí, Dios me estaba mostrando mi ministerio. Y yo me convertí ahí y, mi llamado, mi carga es predicarle a ellos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que los 5 años que este hombre duró en la cárcel fue un entrenamiento dado por Dios. Así también es los que están en hospitales predicando, así también son los pastores, así es todo, así es todo. Cada uno pasa por un entrenamiento. Mira, yo tengo unos amigos muy queridos, unos pastores amigos, que hoy son una eminencia en restauración de hogar. Tienen una sabiduría que yo me quedo asombrado cuando predican, cuando enseñan sobre restaurar hogares. Eso es una cosa de loco, una maravilla. Esta gente. Y yo estuve hablando con ellos para ver cómo nació ese ministerio. Entonces me dice el varón, pastor, yo estaba todo desbaratado. Yo dejé a mi esposa, yo andaba por ahí todo perdido, mi esposa estaba sola, mi esposa buscó de Dios, y yo todo desbaratado por ahí. Eh, Cogí el hogar y lo desbaraté, lo dañé y todo esto. Y después Dios me trae a mi hogar otra vez. Y, y ahora son restauradores de hogar. O sea, pasaron por una destrucción y eso fue un entrenamiento de Dios. O sea, valorar lo que es el hogar, la familia, el haberla perdido, las tentaciones, cómo las tentaciones destruyen, cómo la relación familiar se puede dañar. O sea, esa gente aprendió todo lo malo en un hogar para llevarlo a la destrucción y para luego ahora predicar sobre qué no hacer para restaurar hogar. O sea, uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona que estaba con el hogar destruido ahora y que predicadores de restauración de hogar? Es que tú no entiendes esto. O sea, tú esto no lo entiendes. Tú no vas a entender a Dios porque tú ves las cosas con una mente natural, pero Dios la ve de otra manera. Entonces, Dios te va a entrenar para tu asignación. Luego te va a ubicar en el área de tu asignación. O sea, te va a ubicar en el área de tu asignación. Cada asignación tiene su área. Por ejemplo, José en Egipto, ¿verdad? Eh, Daniel en Babilonia. Ezequiel en Babilonia. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Josué en la conquista de Canaán. Ayúdame ahí. O sea, cada ministerio tuvo su área.
y tú tienes tu área, o sea, tú tienes tu sitio, tu lugar. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esos que andan volándose de un lado para otro, porque andan buscando dónde que ganan más billetes. Tú estás loco, tú no sabes ni a qué te llamó Dios, porque tú andas detrás de la plata, no de la obediencia. Cuando uno tiene un llamado, tiene un área. Un área. La iglesia nuestra en Barranquilla está en el sur de la ciudad, donde está la gente más humilde, más deprimida, económicamente hablando, y allá tenemos nuestra iglesia. Hay gente que no va a nuestra iglesia porque está en el sur, gente que tienen demonios, pero a veces prefieren quedarse con los demonios, pero no van allá, porque la iglesia queda en el sur y de pronto le roban y no van, se quedan con los demonios, pero no van. Entonces me dicen a mí, pastor, venga acá. Entonces, mira, mucha gente me ha dicho, pastor, ¿y usted por qué no abre una iglesia en el norte de la ciudad? Donde está la gente pudiente económicamente, donde están los dólares, donde están, váyase para el norte, que ahí le va a caer gente. Hay mucha gente rica endemoniada, váyase. Oye, yo tengo mi área, esa es mi área, esa es mi gente. Dios me puso ahí para afectar esa área. Y ahí estoy trabajando en esa área. Y, y, o sea, la gente sabe que si está endemoniada va para allá. La gente sabe. La gente, la misma, los vecinos se dicen, ¿qué le pasó? Está endemoniado. Vaya donde Pedro Carrillo, vaya que se lo saque. O sea, ya la gente sabe que ese es su sitio. Porque Dios me puso en esa área. Y si alguno no quiere ir, pues que no vaya. Problema de él. Pero ese es el área que Dios me puso. Y yo no voy a coger para otra área porque hay más plata o algo. No, esa es la mía ahí. Y usted tiene su área, tiene su pueblo, tiene su ciudad, tiene su barrio, tiene su gente. Ese es su área de llamado. Pastor, Dios me llamó a mi fe para los niños. Esa es tu área. Esa es tu área. No cambies ahora a trabajar que con jóvenes y con adultos mayores. Oye, trabaja con lo tuyo. Trabaja con lo tuyo. Eso es lo tuyo. No invente. Yo no sirvo para cuidar niños ni para tratar con. Yo les doy dando. A todo el que se esté ahí con su desorden le voy dando. Entonces yo no tengo ni la paciencia, ni el cariño, ni el amor para estar atendiendo niños, pues son muy necios, Pero hay gente que eso es lo suyo. Hay gente que esa es su área. Hay gente que esa es su asignación y son felices ahí. Entonces cada quien con lo suyo. ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es tu gente? ¿Cuál es tu lugar? Deja de andar huyendo. Deja de estar cogiendo para donde no es. Deja de coger para Tarsis. Si Dios te llama para Nínive, oye, ¿tú por qué vas a coger para Tarsis? ¿Para dónde vas para allá? Eso no es tu llamado. Eso no es tu área. Cada quien tiene su área. Cada quien tiene su lugar. Deja de inventar. Pastor, lo mío son los empresarios. Trabaje con los empresarios. Eso es lo suyo. A mí todo lo que me viene es de empresa. Hágale con lo suyo. Pastor, a mí me gusta el área de la política, el área de la administración gubernamental. Trabaje en su llamado. Trabaje en lo suyo. Hay unos hermanos que por su falta de madurez hablan mal de la política. Por su falta, yo los entiendo porque es una persona inmadura que todavía no ha crecido en las cosas de Dios y se pone a hablar mal del área de la política. O sea,
que la política es corrupta y Dios no llama a nadie para la política. Usted está equivocado. Yo lo soporto a usted porque eso que usted habla es de gente inmadura. ¿Por qué? Porque usted no ha leído la Biblia, muchachos, léala. Cómo Dios llama gente para ser rey, para gobernar. Entonces, déjese de estar hablando incoherencias, cosas que usted no sabe ni por qué la está hablando. Usted está hablando porque usted no gusta de la política. Y aunque a usted no le guste, a Dios sí. Y Dios llamó a Daniel es para esa área. Daniel era líder de sátrapas, de gobernadores. Imagínate esto. Y se codeaba era con todos los reyes. Entonces hay gente llamada a la área gubernamental. Hay gente que Dios lo está llamando para ser alcalde. Hay gente que lo está llamando para ser presidente. Que cumpla con su llamado. Así haya gente ignorante que esté hablando mal de eso. Ese es su llamado. Usted haga lo que Dios le está diciendo que haga. No le pare bola a la gente inmadura. Esto no es lo que le gusta a ella o lo que le gusta a él, sino lo que Dios te llamó. Y te hágalo, cúmplalo. Así son las cosas. Cada llamado tiene sus dones. Cada llamado tiene sus cualidades, tiene sus habilidades, tiene sus dones, tiene su área. Toda persona es entrenada por Dios para colocarla. El Señor mira mucho tu corazón, mira mucho tu temperamento, tu carácter. Y todas esas cosas Dios las tiene en cuenta para poder asignarte una labor en esta tierra. Para cerrar con esto, lo que te quiero decir ya para cerrar, no voy a hablar más porque estoy hablando mucho. Lo que te voy a decir es esto. Tú estás vivo. Tú no te has muerto. Es porque Dios te necesita para este tiempo. Tú naciste en este tiempo. Tú no naciste 300 años antes, ni 200 años después. Tú naciste fue ahora. Porque la necesidad que tú tienes que suplir es ahora. Es ahora. O sea, tus cualidades, tus habilidades, tus dones, Dios los necesitaba era ahora. No 100 años después ni 100 años antes. Tú tienes un llamado. Y espero que estas enseñanzas te hayan aclarado un poquito más y tú te estés ubicando en tu llamado. Hay mucha gente que es inmadura y se ha salido de su cobertura, de su lugar, de su área, porque siguen más los sentimientos de la carne que la guía del Espíritu. Y a veces hay gente que sale resentida de un lado para otro y daña su llamado. Se desubican. Así le pasó a Noemí. Noemí Dios la puso ahí en Belén y se fue para Moab. Allá se le murió el marido, se le murieron los hijos, se le murió todo el mundo. Y después tuvo que venir derrotada. Y hay gente así también que Dios no te ha dicho que te vayas para allá, muchacho. Quédese ahí. No, pero es que tengo rabia. O sea, es que esto no es cuestión de rabia. Esto es una cuestión de tener claro tu ubicación, tener claro tu área de llamado, tu área de ministerio, tenerla bien clara. Ok, nos queda pendiente un tema. ¿Qué tema me queda pendiente? ¿Cómo hace saber el rey
a la persona la asignación dada a esa persona en esta tierra. O sea, ¿cómo te lo hace saber Dios? Eso va a estar de película. O sea, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo me dice Dios? ¿Cuál es el ministerio mío? ¿Cómo me lo dice? ¿Cómo lo puedo yo saber? No te pierdas el próximo. No te pierdas la próxima enseñanza de cuál será mi asignación, porque vas a quedar en el aire. Muchachos, un gusto inmenso. Gracias por escucharme. Yo hablo mucho y a ustedes como que les gusta la habladera mía, porque ahí están pegados, escuchándome. A ustedes como que les gusta. Pero bueno, aquí estamos sirviéndole al Señor, aclarando cosas para ir fortaleciendo el pueblo del Señor. Un abrazo, ¿no? Un abrazo grande, los quiero mucho. Gracias por soportarnos. Abrazo.